Ok, hola a todos. Vamos a grabar un video para el canal haciendo un análisis técnico utilizando la metodología del Smart Money Concept. Ok, sé que muchos utilizan esta metodología, algunos están interesados en aprender más. Simplemente quiero aportar un poco de valor a las personas que quieran aprovechar la información que ya está en la red. En realidad, esto no es más que compartir lo que yo ya he aprendido de otras personas, ¿ok? En el trading, ustedes tienen que entender que en el 90%, ¿ok? O más del 90% de la información que tú utilizas, obviamente lo has aprendido de alguien más, ¿ok? Y si lo enseñas, otra persona también lo va a aprender de alguien más. Acá no inventamos algo nuevo que ya otros están utilizando. Lo único que hacemos es cambiar algunos conceptos, darle un nombre diferente a tal o cual concepto que utilizamos como una zona de soporte o como una zona de imbalance, etcétera. ¿Ok? Entonces, muchos saben lo que es Smart Money, que no voy a perder el tiempo explicando conceptos ni nada, y simplemente voy a aplicar lo que he aprendido de otras personas y obviamente lo que aplico yo, basado en en mi trabajo, basado en mi experiencia. ¿Listo? Entonces, lo primero que quería poner esto al final, pero creo que es importante decirlo, que muchas personas se enfocan muchísimo en el análisis técnico. Y el análisis técnico, el procedimiento para tú determinar un punto de entrada, un punto de salida, un setup, ¿ok? Y aplicar tu gestión de riesgo, es parte de un engranaje, es parte de un todo que puede darte el lugar a la consistencia o la rentabilidad. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tú tienes que entender que para que tú logres ser rentable en el mercado tienes que aplicar una metodología. ¿Ok? Una metodología tiene que tener componentes. Y el primer componente es tener una ventaja estadística que tú tienes que evidenciar en datos. ¿Ok? Yo sé que tú sabes eso, pero es importante repetir siempre la información para tenerlo claro. Si tú estás operando improvisando, si tú estás operando basado en opiniones, porque a ti te parece que esta zona o utilizar esta herramienta de vez en cuando y utilizar otra herramienta en otras ocasiones, si tú crees que vas a ser rentable de esa manera, pues déjame decirte que es muy probable que no lo puedas lograr. Que algunos eh, utilizan el trading discrecional utilizando diversas herramientas para hacer scalping, para hacer intradía, o etcétera. Pero yo, en mi experiencia en estos años que vengo trabajando, te puedo decir que el acercamiento más profesional que tú deberías tener en tu inicio o en tu construcción de tu rentabilidad o de tu consistencia es el trading mecánico. Y el trading mecánico está fundamentado básicamente en pasos definidos, en pasos cerrados que no den lugar a opiniones o a interpretaciones subjetivas o a acciones que vengan de la subjetividad. ¿Ok? Entonces, para tú tener una ventaja estadística, tienes que hacer backtesting, tiene que ser el trabajo correspondiente para tener esos datos que te den la confianza, por lo menos, de aplicarlo en el mercado. ¿Ok? ¿Qué es una ventaja estadística? Pues nos referimos a la probabilidad de un suceso en comparación a otro hasta cierta dirección, en un conjunto o en una serie de operaciones que te den una esperanza matemática positiva, ¿no es cierto? Una vez que tú tengas esa ventaja estadística evidenciada en datos, documentada, que tú hayas hecho el trabajo, que no solamente lo hayas obtenido de otra persona que te diga que esto es una ventaja, sino que tú tienes que ir al mercado a hacer el trabajo correspondiente. Una vez tengas eso, tienes que desarrollar un procedimiento operativo cerrado y definido. ¿Qué quiere decir un procedimiento operativo? Que el trading no solamente es estar frente a la pantalla, hacer tu análisis
ejecutar tu orden, salir por stop o salir break even o salir en take profit. Hay un trabajo que tú tienes que hacer antes de entrar a mercado, fuera de mercado, y hay un trabajo que haces después de tu operativa. ¿Ok? Entonces tú tienes que tener un procedimiento cerrado y definido, basado en hábitos, basado en herramientas que hagan que tu desempeño en el trading sea una forma eficiente de capitalizarte. ¿A qué me refiero, con esto? Lo que te quiero decir es que no solo debes tener una forma de analizar el mercado, sino un sistema en donde puedas mejorar cada acción que tú realizas en el mercado, ¿ok? Porque el trading, y es algo que tú deberías anotar y considerar siempre, el trading es un desempeño, no es un conocimiento. Tú puedes saber muchísimo sobre trading, muchísimo sobre análisis técnico, muchísimos conceptos o metodologías o formas de analizar y aún así no lograr la rentabilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es un desempeño que se basa en habilidades psicológicas. Y no lo digo yo, lo dice Mark Douglas, lo dice los diferentes autores y traders experimentados que han dejado pues textos donde tú puedes evidenciar eso. ¿Ok? Un ejemplo claro y rápido de entender sería mm, observar a una persona que quiere ser futbolista, ¿no es cierto? Puedes leerte 10 libros, 20 libros sobre fútbol, pero lo que realmente hace que una persona sea un futbolista profesional es el desempeño en la cancha, ¿no es cierto? Cuando tú estás frente a una final de competencia y tienes que patear un penal, por ejemplo, frente a miles de personas, puede que hayas desarrollado los mejores músculos, hayas corrido, hayas desarrollado fuerza en tus piernas, etcétera. Pero si no tienes la capacidad psicológica de hacer lo que se tiene que hacer en ese momento, puede ser que falles. Entonces, eso es el trade. Muchas personas saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y ese es el gran problema en el trading, ¿no es cierto? Por eso necesitas un procedimiento operativo cerrado que te dé la ventaja y que apliques esa ventaja. ¿Ok? Ahora, una vez que tú tengas esto, necesitas construir y entrenar la disciplina en la ejecución. Esto es importantísimo que tú entiendas, la disciplina. Y el cuarto paso es la mentalidad o psicología. Mentalidad o psicología basado en la perspectiva del mercado, ¿vale? Muchos confunden la psicología con la disciplina o la capacidad de operar. Muchos creen que tener una mentalidad ganadora, que leer libros sobre desarrollo personal o leer sobre el trader disciplinado o trading en la zona o leer esos libros que hablan sobre psicología y entender la psicología del mercado, te da la capacidad de operar de forma eficiente. Eso no es así, ¿ok? Por ejemplo, entender sobre el miedo, entender sobre la forma como tú percibes el mercado, el proceso de asociación o las formas en cómo una persona reacciona frente a la presión o al miedo, es un conocimiento que tú puedes adquirir en los libros y en las experiencias y en las tutorías que tú puedes tener con otras personas. Pero eso no te da la capacidad de operar, ¿vale? Lo que hace que tú seas rentable en el mercado es tener todos estos cuatro componentes, pero lo que te hace realmente rentable es la disciplina en ejecutar y dar vida a estos conocimientos, ¿ok? En ejecutar tal y cual está diseñado el procedimiento operativo, diseñado y basado en una ventaja estadística, ¿ok? La disciplina no está determinada por tu mentalidad, porque tú puedes tener una mentalidad positiva o negativa, una mentalidad ganadora, entusiasta,
que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, con esta mentalidad, hacer las cosas basado en tus emociones, basado en tus deseos, basado en tus traumas, basado en tu impulsividad de perseguir al mercado, basado en tu impulsividad de querer corregir el mercado, diciéndote a ti mismo que no tienes miedo, que ya lo superarás, etcétera. ¿Ok? Y es por eso que si alguna de las personas que está escuchando esto o alguna persona se da cuenta que ha estado trabajando bastante en esta parte y aún así no logra la rentabilidad, es que no has entrenado la disciplina. La disciplina, en términos simples, es la capacidad de hacer lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Ok? La disciplina es la capacidad de observar lo que sientes. La disciplina es la capacidad de observar lo que piensas. La disciplina es la capacidad de observar tu estado de ánimo, tu estado físico, etcétera, etcétera. Es capaz de observar el entorno y no actuar desde esas circunstancias. Entonces, cuando yo soy disciplinado, me levanto en la mañana y observo que estoy cansado, tengo un estado de ánimo pésimo, porque, etcétera. Ayer pasó cosas. Estoy pensando en cosas que no me benefician, me siento de cierta forma. Entonces decido actuar desde este estado de ánimo. Entonces digo, no, ese día, ¿sabes qué? Voy a hacer esto o aquello. No, la disciplina es observar todo esto y no actuar desde aquí, sino actuar desde la norma, desde lo que dijiste que es beneficioso. ¿Cuál es el procedimiento operativo? ¿Qué haces cuando tú te levantas en la mañana? ¿Cuáles son las primeras acciones eficientes que tú haces para condicionar tu mente, para configurar tu estado de ánimo, para configurar tu forma de pensar, cómo, cómo trabajas tu cuerpo, cómo trabajas tu entorno? Entonces, para eso necesitas tu procedimiento operativo, ¿no? ¿Qué sucede cuando cometes un error? Tengo que tener protocolos de acción cuando cometo un error. ¿Qué sucede cuando pierdo el 1% de mi cuenta en un día? ¿Qué sucede si opero los días que dije que no iba a operar? ¿Qué sucede cuando percibo el mercado y tengo un stop adicional que era innecesario en el momento? Entonces tienes que tener protocolos de actuación en tu procedimiento o en tu plan de trading, ¿ok? Y tienes que tener la disciplina para hacer lo que dijiste que tenías que hacer, ¿vale? Entonces, como te das cuenta, el trading profesional no es simplemente analizar el mercado, no es simplemente poner una línea, una zona, comprar y vender y aquí se acabó el día. Así no es. El trading profesional requiere todo un componente de cosas que tú vas a tener que trabajar. Esta parte también es importantísima de trabajar. ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo te entrenas en construir creencias funcionales que hagan que tu forma de accionar o de sentir sean de cierta forma que apoyen la disciplina que tú necesitas? Entonces tienes que entenderlo y tienes que trabajar de cierta forma, con hábitos, con procedimientos que tengan que ver con tu fisiología, con tu respiración, que tengan que ver con tu proceso cognitivo, con tu diálogo interno y con protocolos, pues que tú puedas repetir en tu mente y que te den una ventaja adicional en la forma como tú vas a reaccionar frente al mercado. ¿Ok? Entonces, una parte de lo que vamos a hacer hoy día, lo que voy a hacer rápido, es el análisis técnico, un procedimiento que hace parte del procedimiento operativo. ¿Ok? Dentro de mercado tengo un procedimiento de análisis técnico que incluye el reconocimiento de setups definidos y también parte del procedimiento operativo es la rutina premercado y la rutina postmercado. ¿Ok? Listo. Les voy a mostrar algo importante. Aquí tengo yo definido cuáles son las confirmaciones que yo necesito tener para entrar en una operación o en un setup. Siempre tengo estas siete confirmaciones para entrar en un setup. Está definido, no tengo nada que pensar cuando el mercado se muestra de cierta manera. ¿Ok? Ahora, un error
Y eso lo dicen muchos, varios educadores que he escuchado en el análisis técnico, es irse demasiado al pasado. Olvídate del pasado. Enfócate en lo que el precio está haciendo en la actualidad. Es todo lo que necesitas para tú ser un trader dinámico, ¿ok? Que no esté esperando zonas muy amplias y luego al final no sepa qué hacer ahí. Recuerda que el mercado es aleatorio, es incierto en todo momento. Es incierto, no sabes lo que va a hacer, no sabes hacia dónde va a ir. Tampoco sabes de qué forma lo va a hacer y en qué tiempo lo va a hacer. Y es por eso que es enfocarse en lo que está haciendo y actuar con presencia. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago para ser intradía o para ser day trader es iniciar mi análisis técnico en H4. El primer paso es me voy a H4 y tengo que reconocer un rango operativo direccional. Entonces yo ajusto lo que es la pantalla y veo H4. El último sector, diríamos, ¿no? El último sector, parte del mercado, que se nota pues, en un mes, 2 meses, y veo hacia dónde está el flujo en H4. Me doy cuenta rápidamente que tengo un flujo alcista con máximos y mínimos crecientes y yo elijo el último rango operativo que yo defino con un mínimo a través de un rompimiento estructural. Primer paso, defino, ok, el primer paso, defino un boss correcto. Un boss correcto tiene que tener un rompimiento correcto. A veces aparecen mechas aquí, mechas, reacciones, dos mechas. Todo eso tiene que estar definido para tú decir que existe un rompimiento estructural. El punto de origen de mi rango operativo o de mi fractal tiene que ser eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? ¿Tiene que nacer de un 50% de un retroceso o tiene que nacer de un flujo de órdenes de una estructura o un componente anterior? Si me doy cuenta rápidamente, obviamente el precio llegó a más del 50% de este último fractal que yo tengo. Entonces es eficiente, el punto es eficiente, entonces sí puedo utilizar este punto de origen y los puntos de interés interiores que hay en ese fractal. ¿Ok? Ahora, en tercer lugar, tengo que observar hacia dónde está el recorrido. Si me doy cuenta, el recorrido desde el punto de origen hasta después del boss está hasta este nivel. Pero yo todavía no puedo decir que el rango ha terminado. Entonces, hay etapas que tú tienes que considerar, ¿no es cierto? ¿En qué etapa está el mercado o el precio en la actualidad con respecto a mi rango? Mi rango está en un impulso y está en una continuación y está construyendo fractales internos o fractales menores dentro de ese rango. Entonces, yo voy a trabajar ese escenario. Estamos construyendo, no sabemos hasta dónde, fractales menores con respecto al rango principal, que es este. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todavía yo no sé si este 50% termina ahí o puede terminar más arriba, etcétera. Así es que lo que voy a hacer es irme inmediatamente al último rango menor importante direccional, que es este. Está fácil de ver. Recuerda que el trading, aparte de ser mecánico, tiene que ser visual, ¿cierto? Tienes que tener la capacidad de reconocer un setup de forma visual. Ahora, la parte 4 dice las ubicaciones, los puntos de interés. Ok, entonces rápidamente yo me doy cuenta que aquí este mercado tenía un punto de interés en este nivel, que era una zona de oferta, que el precio iba a tener que luchar o iba a tener que retar para saber si lo iba a romper o no, para romperlo o no. Ok, en segundo lugar, puedo marcar mi punto de origen en H4
Recuerda que algunas velas que terminan de esta forma no son consideradas bloques de órdenes. Los bloques de órdenes tradicionales son la última vela bajista antes del impulso alcista, ¿no es cierto? En este caso, el cuerpo de la vela, pero me gusta extenderlo hasta el mínimo y me gusta refinarlo, ¿ok? Utilizo dos conceptos. Tengo mi bloque, extiendo hasta el mínimo o el máximo y refino. Refino desde el último mínimo o máximo que haya retesteado esa zona por primera vez. Ok, a ver, la refinada ahí. Entonces mi refinada de este bloque, todo este bloque, lo refino hasta ahí. Recuerda que aquí hay un vacío y aquí hay una vela. Entonces, todo esto es mi punto de origen para yo considerarlo en el futuro una zona de demanda o un bloque de órdenes en compra que me puede dar algún tipo de confirmación para yo comprar. Este es mi bloque, definido y cerrado. No estoy haciendo algo distinto a lo que siempre hago. En segundo lugar, marco mi decisional o el flujo de órdenes que el precio ha estado trabajando. Si te das cuenta que hay una toma de liquidez, aquí había un rango operativo. Fíjate en esto. Tengo impulso, tengo retroceso, tengo un impulso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo la narrativa anterior que el precio hizo con respecto al nuevo impulso. Había un comportamiento ahí y ahí dejó una historia. El precio dejó una historia. Entonces, si te das cuenta, es un fractal muy extendido, muy amplio hacia arriba. 50% está casi fuera, está al límite. Entonces, el decisional diríamos que es este nivel, que es toda esta vela. ¿Ok? Toda esta vela que al final también lo refinamos hasta el último mínimo que ha retesteado la zona. Entonces, diríamos que nuestro bloque se encuentra ahí. ¿Ok? Entonces, quiero que te fijes algo. Ahí teníamos una perspectiva alcista, que siempre estoy diciendo a los que enseño que tenemos que observar lo que sucedió en el pasado. Tenemos acá un intento de compra, sí o no. Tenemos un decisional y tenemos un intento de compra, pero a partir de ese nivel el precio empieza a caer. El precio empieza a caer y cambia una perspectiva bajista. Me doy cuenta que aquí el precio no ha tocado esta zona. Este nivel no es la reacción que estoy buscando. Este nivel debió tocar ese nivel, darme una reacción para poder comprar. Si me voy a H1, voy a ver si es que ahí tengo un flujo de órdenes, en que no tengo vacíos. Y si tengo vacíos aquí, tengo vacíos, y entonces el bloque de H4 es que está correctísimo. Simplemente, simplemente me da la información que este FBG, que este vacío, fíjate que este vacío desde este nivel hasta este nivel, este vacío es un vacío importante. ¿Por qué? Porque aquí debió haber algún tipo de reacción que no simplemente fue retesteado. Entonces, en el futuro, en este vacío, puedo hacer algo, es como una zona de compra que yo puedo operar a través de una confirmación. Listo, me voy a ir nuevamente ahí, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a dejar esto ahí, tengo mi punto de origen, pero además, quiero que observes algo, tengo un último fractal alcista, el segundo fractal, este es el primer fractal, ¿ok? Retroceso e impulso. Ahora, dentro de este fractal tengo otro impulso. Rápidamente lo vamos a marcar. Vamos a ir a H1. Tengo un boss. Tengo una toma de liquidez que me da a entender que es un punto fuerte. O es un strong low, como dirían algunos. Es un punto fuerte, ¿no es cierto? Toma de la liquidez. Hace un boss y continúa. Ahora recuerda que las reacciones en estos puntos de interés, este es un punto de interés H4. Si bien es cierto, es un punto que no ha generado un boss, ¿no es cierto? Solamente ha tomado un indicio, ha tomado liquidez y se ha girado.
Pero es una zona donde algunos van a querer intentar vender y esta reacción es como una zona de absorción. Es una zona de absorción, es una zona de soporte o resistencia que yo voy a utilizar simplemente si confluye con la lectura de mi fractalidad. Ok, tengo un boss, tengo mi punto de origen eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque toma liquidez y retestea un punto de interés. Es una especie de mitigación, ¿no es cierto? Esas son las excepciones que yo tengo. Si te das cuenta, es un, es un fractal. Si yo hago esta lectura, algunos operadores de Smart Money no saben esto. El fractal anterior tiene un 50% que este retroceso no mitiga, ¿cierto? Entonces, algunos esperan esta zona para poder comprar, pero el precio no vuelve. Y está bien, está correctísimo que tú esperes ahí. Tú no tienes por qué perseguir en el mercado. Si tu metodología te dice que tienes que esperar ahí, simplemente espera, porque algunas veces va a llegar y algunas veces no va a llegar. ¿Ok? Pero el flujo de órdenes nace desde este nivel, que es una zona de mitigación. El precio mitiga a través de una toma de liquidez y continúa. Por eso, el punto que estoy trabajando es un punto eficiente y es un fractal correcto. Entonces, a partir de ahí, voy a medir el tercer paso, es el 50% ahí. Entonces, tengo yo un fractal y el cuarto paso es definir mis puntos de interés. Retroceso, liquidez previa y orden límite. ¿Ok? Es algo muy sencillo definido. Si te das cuenta, aquí tengo una reacción, aquí tengo yo un decisional. Fíjate que aquí el precio tiene un pequeño conflicto entre los compradores y vendedores o entre la oferta y la demanda, ¿cierto? Aquí hay un cambio de estructura. Fíjate. Bajista, el precio viene, y aquí hay una especie de reto entre los compradores y vendedores. Esta es una zona de conflicto, ¿no es cierto? Toma la decisión de romper este flip, hace el boss, retestea esta zona y continúa. Te das cuenta que el flujo de órdenes nace desde este nivel y confluye con el rechazo de este bloque. Entonces, este punto, si me voy a H1, es probable que esté en M30. Es fácil darnos cuenta que este nivel es el flujo de órdenes, el dinero está fluyendo de ese nivel a ese nivel, de esa vela a esa vela, ¿cierto? Entonces tengo un decisional. Ahora, en la historia pasada de este fractal bajista, tenemos aquí algo interesante. Tengo aquí yo, ahora voy a M15, si es que me da chance de observar algún bloque. Si es un bloque correcto, desde este nivel hasta este nivel, ese es un decisional, ¿vale? Tienes que darte cuenta de esto. Aquí cambia la perspectiva y aquí viene y genera una reacción. Entonces, esto también es un punto de interés que hace parte de ese fractal alcista. Ok, M30. Tenemos nuestro decisional correcto. Es un decisional correcto que viene en un flujo de órdenes. Pero si el precio hubiese llegado aquí, el H1, también hubiera yo intentado comprar. Porque este es realmente el decisional que yo siempre trabajo es este. ¿Ok? Ahora aquí también tengo otro bloque de órdenes con vacío. Eso ahí por el momento. Y tenía yo mis dos zonas para poder comprar. Pero esta información que el precio me da cuando el 50% está fuera de este nivel de retroceso, porque es muy diferente que cuando el precio está así, ¿no es cierto? Cuando el 50% está dentro,
Eso quiere decir que el retroceso, si el precio hubiese llegado hasta este nivel, el retroceso es mucho más profundo. Este bloque ya no lo utilizaría. Pero como está fuera, me indica una gran continuación del fractal. Entonces, esta zona aumenta sus probabilidades. Una vez que el precio hace la reacción, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es simplemente seguir el flujo de órdenes bajista. Ahora, cuando hay un rechazo, esta es una norma que yo tengo, cuando hay un rechazo de este tipo fuerte, contundente, yo tengo que observar al lado izquierdo, marco una línea y observo al lado izquierdo, me voy a diario y observo si hay algún punto de interés en el diario que me pueda indicar que este impulso bajista puede continuar. Entonces, aquí me doy cuenta que tengo un punto de interés diario que generalmente lo opero con mucho cuidado, pero solamente lo voy a dejar ahí, porque mi direccionalidad está dada por H4. ¿Ok? Simplemente tengo cuidado con el flujo de órdenes. Le voy nuevamente a M30. Entonces hay un conflicto, ¿no es cierto? Hay un conflicto desde este punto hasta este punto. Por eso que el mercado esta semana estuvo en rango. ¿Por qué? Porque tiene que luchar hacia la dirección a través de la manipulación. ¿Ok? Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No sabemos lo que va a hacer. ¿Ok? Entonces, hay un inicio de movimiento desde este punto y también hay un inicio de movimiento desde este punto. Y aquí está el conflicto, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es observar el flujo de órdenes hacia abajo y hacia arriba y poder operar los setups que yo opero. Yo prefiero, voy a preferir siempre operar lo que es el flujo alcista porque tengo una direccionalidad H4 alcista y está construyendo con H1 extendido. ¿Ok? Entonces me voy a M5 rápidamente. Voy a borrar esto. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Quiero que observes esto. El precio toma liquidez. El precio toca una vez la zona de M30. Esta es una zona de M30. ¿Ok? Lo tengo en mente. No siempre estoy poniendo M30, algo, aunque debería ponerlo. Y me voy a ir a M3 para que sea mucho más visible. Vamos a ver el flujo de órdenes. Acá toma liquidez y el último. Ahora, hay una cosa que yo aplico siempre. Cuando el precio, hay un concepto importante en Smart Money. ¿Qué es esto? Un momento. Recuerda que tenemos un rango operativo desde este nivel hasta este nivel, ¿no es cierto? Ahora, esto no es un rango operativo porque aquí no ha roto, ¿no es cierto? Entonces no ha roto, pero cuando llega a una zona y el precio hace esto, rompe con cuerpo, que hasta aquí, yo no voy a esperar que rompa este nivel. Cuando llega a una zona de interés, el hecho que esto haya sido una mecha y haya roto con cuerpo esta vela, entonces inicio mi rango operativo desde este nivel y este sería mi máximo, mi mínimo y sería mi máximo. ¿Ok? Entonces es como si cuando rompe con cuerpo aquí, este boss es correcto, ¿vale? Es un concepto adicional que les va a servir. La cuestión es que hagan backtesting y simplemente observen en los escenarios donde empieza a construir fractales simples en una zona de oferta y demanda o en un bloque de órdenes, ¿vale? Muchos seguramente marcarían este bloque como un bloque decisional y está correcto. Fíjate que el precio no llega. Pero ¿por qué no llega? No sabemos por qué. Si tu metodología dice que tienes que comprar ahí, simplemente compra ahí. Estamos M3. Si me voy a M5, el punto donde cambia la perspectiva está en este bloque. Fíjate, mitigado, 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 pero deja vacío. Entonces ese es el bloque que yo voy a operar de mecha a mecha porque es pequeña. Y ahí está donde el precio reacciona. ¿Ok? Ahora,
El flujo bajista. Vamos a observar el flujo bajista. M15. Recuerda que esa es una zona macro. El precio empieza a caer. Tenemos un boss. Ok, tienes que ver la historia. Viene de aquí y hace esto. Vamos a irnos a M5 para ver el flujo de órdenes que el precio está teniendo. Ahora, tienes que ver la estructura con mucho detalle. Esta es la estructura más importante. Visible, ¿ok? Tenemos un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso. Si te das cuenta, aquí tenemos un punto decisional, una zona decisional o una vela decisional. Que el precio, cuando llega, solamente lo retestea, pero no lo rompe. ¿Ok? Entonces, nuestro cambio de perspectiva, fíjate que tenemos un fractal de aquí hasta aquí, que es el fractal que se está construyendo en un flujo bajista. Eso es algo que no entienden. Algunas personas estarán marcando su rango operativo desde este nivel hasta este nivel, hasta este nivel, y estarán considerando una medición desde este tipo, ¿no? Cuando en realidad primero tienes que trabajar el fractal que está trabajando. ¿Cuál es el fractal que está trabajando? ¿Dónde cambia la perspectiva realmente? Cambia desde este nivel, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí un rango operativo. Este es el boss, esta es la última línea de defensa, ¿ok? Y tengo mi medición, que es un buen recorrido. Entonces, como yo marco mi bloque de órdenes, marco toda la reacción o la última vela, ¿ok? Esa es toda la reacción, la primera reacción antes de fallar y lo tengo que refinar. ¿Dónde está el retesteo? Está ahí. Entonces, ese es el bloque que el precio posiblemente puede trabajar. Ahora, dado el contexto, obviamente, esta es una reacción pequeña, por no decir una reacción de mierda. Simplemente lo que voy a hacer es dejar que el precio me siga dando confirmaciones, porque yo operaría esta zona o me iría a M15 y marcaría la vela de M15. ¿Por qué? Porque esas pequeñas reacciones, antes de yo utilizarlas, me tienen que dar una reacción, una confirmación o que generen un punto de origen después de romper un boss, ¿no es cierto? O hacer un boss. Vale, entonces el flujo de órdenes aquí se activa. Pongo suave hasta ahí. Voy a borrar esta línea y si te das cuenta, ya me confirma ese flujo de órdenes, ¿no es cierto? El flujo de órdenes está así. El precio viene aquí, acá toma la decisión de romper, el precio lo retestea y me hace un boss. Entonces, el flujo de órdenes viene aquí. Nuevamente voy a hacer lo mismo. ¿Cuál es el bloque? El bloque es este. Entonces voy a refinar marcando el primer retesteo que está aquí y la refinada está ahí. Listo. Entonces, simplemente espero para poder vender ahí. ¿A qué hora viene el precio? El precio viene 8:45 en sesión norteamericana, 8:50 empieza a caer. Ok, recuerda que estamos trabajando el flujo. Acá tengo también una zona, pero está trabajando la zona decisional. El precio está trabajando la zona decisional y acá me deja liquidez, liquidez previa antes de llegar a este flujo de órdenes, ¿no es cierto? Entonces el precio empieza a generar un flujo bajista. Pero también tengo que observar este pequeño fractal que tengo, que tiene una perspectiva alcista, porque puede ser considerado esto como un engaño. Esto puede ser considerado como un engaño, ¿ok? Y el precio puede subir. Entonces, si me doy cuenta, aquí tengo un bloque que posiblemente muchos habrán querido marcar. Me voy a M3 para que sea mucho más claro. ¿Dónde está? Vale.
En realidad es todo este impulso. Ahora vamos a ver. Claro. Esa es una de las cosas que tú tienes que adaptarte, ¿no? No todo es exacto en el mercado. Tú tienes que adaptarte a la reacción más apropiada. Esa es la vela, si te das cuenta, que el precio mitigó por primera vez. Esta es una vela después de un boss, que el precio viene y es rechazado, pero falla. Entonces, tú tienes que entender que ahí está sucediendo algo, hay algo muy interesante. ¿Para qué? Para que tú puedas leer el flujo de mercado. Ahora, el flujo de órdenes bajista viene desde aquí, ¿no es cierto? Desde un decisional. Fíjate que no hay vacíos de liquidez. Aquí está el order flow. Podemos marcar todo esto con un flujo de órdenes. Me voy a ir a M3. Ujú. Ahí me deja pequeños bloques con vacíos. En M15 son zonas mitigadas, ¿ok? Que al final me dejan solamente esta zona después de una toma de liquidez. Esto sería mi última zona de trabajo, ¿vale? Pero de igual forma vamos a dejar los bloques correctos en M5, tal y cual está diseñado. Ok, entonces nuevamente este es el bloque, lo mitiga y aquí hay un bloque que no mitiga. Fíjate, entonces tengo un bloque ahí, un bloque que viene de un order flow, correcto. Pero además aquí tengo un bloque, que es un bloque de órdenes. A ver, esto es FXM, aquí está. Esto es forex.com. Vamos a ver ese bloque, quiero verlo. Porque en mi broker está una vela con imbalance. En el broker que estoy utilizando, aquí está la vela, si te fijas. Es una vela con imbalance, ¿ok? El precio lo toca y cae. Se recuerda que aquí hay una vela. Fíjate esta vela con cuerpo pequeño que cierra por debajo, que cierra por debajo de esta última vela alcista, no es un bloque correcto. Simplemente sirve para una extensión. El bloque correcto está desde este nivel. Por eso que yo marqué el M15. ¿Ok? El M15 en la perspectiva bajista. Fíjate en un fractal bajista. Y aquí hay un rechazo en ese fractal bajista, pero falla. Entonces, este es un flujo de órdenes que a ti te tiene que interesar. ¿Para qué? Para que, dado que el precio llega aquí, tú veas que si falla ese nivel, es muy probable que el precio continúe. ¿Ok? Vamos a irnos nuevamente a donde estábamos trabajando. Y en M5, obviamente, aquí me deja también un bloque sin mitigar. ¿Ok? Aquí estaría mi último bloque de mitigación bajista, que se genera también otro bloque bajista decisional. ¿Por qué? Porque hay un cambio micro, ¿no es cierto? Pasa de bajista a alcista y aquí el último punto donde debió subir el precio, pero en realidad cayó. ¿Vale? Entonces, eso es importante que tú lo tengas en consideración. Voy a poner esto ahí y vamos a tener el flujo de esa manera. Ese es el flujo bajista. Todo tiene que tener sentido cuando tú terminas de hacer tu análisis técnico.
Ok. Entonces vamos a irnos a M3. Vamos a ver si hay bloques más pequeños en esta caída. El precio toca el bloque M3 aquí. Esto sería el decisional, ¿no es cierto? Pero fíjate que en este fractal alcista no solamente tienes el decisional, tienes el punto de origen. Y ese punto de origen, cuando no lo respeta, cuando tú veas este tipo de velas limpias, contundentes, tú tienes que buscar las mitigaciones correspondientes. ¿Qué quiere decir mitigaciones? Que hay bloques que no ha respetado, esos movimientos no respetan bloques que al final vienen a mitigar. Y es algo importantísimo en tu metodología. Ahora, no te vas a poner a vender o a comprar por esas mitigaciones, porque en Smart Money trabajamos el decisional y el original, pero sí te sirven para seguir el flujo de órdenes, ¿ok? El flujo de órdenes. Eso es algo que tú tienes que aprender con el tiempo. Esto es mi order flow, el bloque que todavía no ha mitigado. Recuerda que este bloque decisional ha sido mitigado. El precio me ha dejado una zona todavía no trabajada. Ahora, me voy a M1 y observo qué es lo que ha pasado. Necesito ver el flujo de órdenes correcto para yo seguir al precio bajista, de forma bajista. Mira qué interesante en el precio. No solamente mitiga este nivel, sino mitiga este bloque de M1 que en el decisional estaba oculto, que no lo pudo mitigar porque no lo respetó. ¿Ok? Esa es una de las cosas que te voy a mostrar más adelante. A veces lo mitiga, a veces no lo mitiga. Aquí tenemos un bloque de M3 o M5, correcto, ¿no es cierto? El precio trabaja ese nivel. Y ese es uno de los errores que muchos todavía no corrigen, que es esperar siempre en un bloque muy, muy pequeño. Tú tienes que ver si esta reacción en el bloque mayor, si esta reacción viene de un flujo de órdenes bajistas, porque o simplemente es una inducción a la compra antes de llegar a tu bloque. Entonces, ese tipo de cosas es lo más tal vez dificultuoso de saber, ¿no? ¿No es cierto? En Smart Money Concept tienes que tener mucho cuidado en trabajar esos niveles. Ok, si tu metodología dice vas a comprar compras, puedes comprar esta vela de M1, es una vela correcta, pero a las 9, este fue un día miércoles 16. Esta caída fuerte se dio porque Donald Trump habló sobre el posible despido de Powell de la Reserva Federal, el presidente de la Fed. No sé si es Powell, es otro anciano. Pero ese era el tema de ese día. Yo, la verdad, aquí preferí no operar, simplemente dejar que las cosas ocurrieran. Y fíjate el flujo de órdenes. ¿Ok? Si bien es cierto, el precio no viene aquí, yo puedo esperar en esa zona para poder vender. Puede hacerlo, sí, pero esta es una posibilidad. Pero no la utilizo inmediatamente, sino que tengo que esperar que el precio me dé un flujo de órdenes bajista. ¿Ok? Y aquí es donde el precio me deja un vacío, un bloque con vacío que vienen de un flujo de órdenes. Entonces, este es un bloque del order flow que el precio respeta. ¿Ok? En esta caída, en la construcción simple, el flujo de órdenes está aquí. En la construcción simple hay una diferencia entre una construcción compuesta y una construcción simple. Tienes que observar las etapas del mercado. ¿En qué etapa está? Por ejemplo, en H4, ¿en qué etapa está el mercado? Está en una construcción simple, ¿no es cierto? Simple, ¿qué quiere decir? Que este H4 tiene fractales internos que lo hacen compuesto, que hacen que este fractal H4 sea compuesto. A la vez, este H1 también tiene fractales muy pequeños, ¿no? Simples y compuestos. ¿Ok? A eso me refiero. Me voy a M1 nuevamente. Vamos a seguir el order flow y tenemos un conflicto, ¿no es cierto? Entonces, si este bloque no lo quieres operar todavía, pero estás viendo que viene de un order flow, entonces espérate la confirmación. La confirmación está impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ahí puedes vender.
Vale, aquí te da, vamos a seguir el flujo de órdenes ahí, 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 y esta sería la última zona del order flow, ¿cierto? Recuerda que estamos comprando y vendiendo. Aquí hay venta, ¿no es cierto? Venta, aquí hay venta, aquí no, esta reacción no llegó a mi bloque para seguir vendiendo, simplemente falló de este otro bloque de M5, falló, pero acá tenemos un bloque de M1 que el precio empezó a respetar y generar un flujo de órdenes bajista, fíjate. Entonces estoy siguiendo no solamente en mis bloques la estructura como tal, ¿no? Estoy siguiendo el order flow. Entonces tengo aquí este bloque que el precio respeta, que nace de de este último punto bajista. El precio viene así, el precio viene así. Acá es el último punto donde debió caer, pero el precio falló y el precio vuelve aquí. Pero a la vez, acá también tengo un punto de ventas bajista. Luego nuevamente M5 y voy a marcar mi último fractal bajista. Voy a marcar mi último fractal bajista y voy a medir, bueno, voy a entender este fractal que tiene una zona de un order flow bajista y tiene una zona de un order flow alcista, ¿no es cierto? Este azul es alcista y este rojo es bajista. Hay algo muy, muy sutil aquí que quiero que entiendas, que quiero que veas. Tienes un impulso, tienes un retroceso, tienes un impulso, tienes un retroceso, tienes un impulso, tienes un retroceso, tienes un impulso y tienes un retroceso. Debería haber un impulso. Falla ese nivel. ¿Dónde está el flujo de órdenes de bajista a alcista? Está en este nivel. Extendemos hasta este nivel eh, y marcamos toda la reacción, ¿no es cierto? Desde este nivel hasta este nivel. Acá tengo un bloque escondido, pequeño. Está en M1, pero como dicen, yo refino desde el primer retesteo. Acá tenemos un bloque escondido. Ok, está ahí. El precio viene y lo mitiga. La mitiga, acá también hay una mitigación y aquí también hay una mitigación. Me voy a M5. Recuerda que son zonas vacías que el precio en algún momento puede venir y reaccionar. Entonces, como te das cuenta, este es el último punto bajista que el precio había tocado, ¿no es cierto? Entonces, toda esta zona sería hasta aquí. Este sería mi punto de origen y esta sería mi zona decisional. ¿Ok? Ahora, ¿de qué fractal? De este fractal. Que es un fractal asimétrico, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir un fractal asimétrico? Fíjate esta pequeña reacción, pequeña y gran impulso. ¿Dónde crees que está el 50%? Está muy abajo, ¿no es cierto? Está fuera, es un fractal asimétrico extendido. ¿Ok? Que si se recoge rápido y se mantiene, entonces puede tener una acumulación, una doble acumulación para fallar. Pero aún así estas zonas son válidas. Fíjate que el precio reacciona, lo reacciona y aquí tengo yo un bloque de M15 que ese día, si te fijas en la noticia, 7:30 de la mañana, 7:30 del día jueves 17 de julio, el precio reaccionó. Antes que nada, antes de irnos al flujo bajista, vamos a observar qué es lo que pasó aquí. Tengo un bloque de M5. El flujo bajista viene así, retesteo, retesteo, retesteo. Y fíjate qué es lo que pasa aquí. El precio falla después de la primera reacción. Entonces, este es mi cambio de bajista a alcista, ¿vale?
Este es mi cambio de bajista a alcista. Y al final ese es el bloque que trabajó el día viernes. Viernes a las 8:09 de la mañana, sesión Nueva York. Ok. Vale, tengo un nuevo fractal desde este punto hasta este nivel. Tengo un nuevo boss que está desde este nivel. Tengo un boss y tendría que marcar mi 50% de aquí hasta aquí. Ok. Vale, entonces, fíjate, una vez que falla este flujo de órdenes de bajista a alcista, entonces elimino todas esas zonas. Elimino la zona porque ya falló, elimino la zona porque ya falló. Entonces, ese flujo bajista que viene de un bloque pequeño, entonces termina, entonces tengo que trabajar los bloques mayores, que es, te das cuenta que estamos trabajando de simple a compuesto. Hay una construcción simple, pequeñita, construcción simple que no se nota, que tiene un flujo de órdenes que genera una construcción simple, pero cuando falla, entonces debemos trabajar todo el fractal compuesto, ¿vale? Entonces el precio toca ese nivel, 10 de la noche, 11 de la noche. Yo no opero sesión Londres. El precio reacciona, reacciona, pero falla. Cuando falla, entonces este bloque falló porque el precio está trabajando el punto de origen de ese fractal asimétrico bajista. Entonces aquí sí se pudo trabajar un pequeño scalping. Impulso, liquidez previa, retroceso y ahí. ¿A qué hora se dio? 1 a 3 de la mañana, sesión Londres. Vale, entonces cuando yo empecé a operar esta sesión, me acuerdo muy bien, consideré esto, consideré esto como una toma de liquidez. ¿Ok? Si es una toma de liquidez, fíjate esta lectura que voy a hacer para que no te olvides. Si es una toma de liquidez, el precio debería caer profundo y debería mostrarme una distancia, ¿no es cierto? Fíjate, no, ni siquiera es capaz de llegar a este bloque, sino que aquí acumula y empieza a fallar. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, tienes que dudar de ese bloque. ¿Por qué? Porque no te muestra fuerza real, porque por lo menos debería darme aquí un doble piso, ¿no es cierto? Para yo vender. Entonces, esta pequeña continuación me da mucho que pensar, me da una pequeña reacción antes de la noticia, porque a las 7:30 había noticia, entonces simplemente decido no operar, dejar que las cosas ocurran y cuando llega a las 7:30 de la mañana, el bloque falla. Este bloque original falla y el flujo de órdenes que tenemos aquí falla, pero aunque me da reacciones, ¿no es cierto? Me da reacción aquí, me da reacción aquí, me da reacción aquí. Esto ya está fallando, no lo operé y al final falla. Vale, entonces todo el flujo bajista desde este nivel, borramos. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente tengo un flujo bajista desde este nivel, flujo alcista, mitigation, buy. Vale. Entonces, ¿cuáles son las zonas que fallaron? Acá tengo una zona, aquí también tengo una zona. Recuerda que esta zona es importante, de bajista a alcista. Tenemos aquí un flujo bajista, pero que falla, entonces se pone de... Ahora, ¿cómo defino yo este bloque? El bloque es este bloque que yo estoy marcando aquí. Ese es el bloque realmente, pero lo extendemos hasta abajo, porque hay veces que trabajan los bloques pequeños. Listo, es una zona. Aquí también tenemos de bajista a alcista, mm, de bajista a alcista. Eso también es de bajista a alcista, 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 alcista. Listo. ¿Te das cuenta? Estamos trabajando solamente flujos de órdenes. Algunas zonas de flujo son pues considerados zonas decisionales, puntos de origen que podemos trabajar en el futuro. ¿Ok?
Vale, entonces, ¿qué es lo que pasó esa sesión? Lo que pasó es que una vez que falla, tú tienes que ver la estructura, ¿no es cierto? Tienes que ver la estructura. Tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Llega a este punto, a este bloque de órdenes de M15 y el precio reacciona rápidamente. Y yo lo que siempre te estoy recomendando es observar esto. Tienes que observar el contexto, la lectura del contexto es importante. Tienes que observar la historia. Aquí está fallando, ¿no es cierto? Este es un flujo de órdenes, correcto. Pero aquí no tengo ningún flujo de órdenes, está vacío. Acá tengo vacíos de liquidez. Aquí tengo vacíos de liquidez aquí. Y aparte, ¿qué es lo que estoy viendo? Después de un rechazo en una zona, lo que estoy viendo es algo muy sencillo y fácil de observar en la lectura de contexto. Estoy viendo que aquí me deja liquidez posterior. Esto sería así, un hombro cabeza hombro que ha sido roto y que muchos van a querer comprar. Una vez que rompe ese hombro cabeza hombro, esta es una zona donde muchos van a querer comprar y van a poner el stop aquí y van a poner el stop aquí y van a poner el stop aquí, ¿no es cierto? Entonces, este flujo bajista, esta reacción, este movimiento de un bloque, entonces tiene que liquidarse si es una venta institucional. ¿Dónde se liquida? En estas zonas. ¿Por qué? Porque están son los niveles de stop. Y eso lo hemos visto en los videos anteriores que he compartido en el canal. Entonces, esa lectura de contexto lo que me dice que es muy probable que venga a esta zona. ¿Ok? Entonces, yo me bajo M1 y empiezo a trabajar el flujo bajista. ¿Dónde está impulsos y retrocesos? ¿Dónde está el flujo de órdenes? Entonces, eso es lo que tienes que trabajar para tener tus entradas en compra. ¿Ok? Una vez que viene el precio aquí, a este bloque, entonces puedes entrar por riesgo o puedes entrar por confirmación. Y obviamente tú sabes cómo es una entrada por confirmación, ¿no es cierto? Y bueno, todo lo demás te das cuenta que solamente nace del flujo de órdenes. Entonces, esa es la forma en cómo se analiza, esa es la forma como se opera con Smart Money Concept. Porque recuerda que esto requiere precisión, requiere paciencia, no es simplemente reconocer bloques y trabajar por trabajar. Actualmente el precio pues parece que quiere continuar subiendo porque toda esta mecha puede ser considerado como un como un bloque que al final está fallando, ¿ok? Porque lo retesté una vez. Este tipo de bloques no deberías operarlos si no tienes liquidez previa y si no tienes un contexto claro. Obviamente cuando reacciona ya tienes una confirmación para comprar muy definida. Si haces backtesting te vas a dar cuenta a través de la estructura, ¿cierto? Entonces, ese es el procedimiento de análisis técnico. Te das cuenta que estoy utilizando una forma mecánica de interpretar el mercado sin utilizar indicadores, solamente utilizo la estructura, las velas, que las considero bloques de órdenes, y las zonas. La liquidez previa, la manipulación, la estructura. Eso es todo lo que necesitas. Y de toda esta lectura, algunas zonas que son muy pequeñas, no son visibles, como estos puntos, simplemente tienes que trabajarlas con confirmación. Tiene que mostrarse fuerza contraria al movimiento que tú estás operando. No vas a operar todas las zonas. ¿Por qué? Porque algunas zonas, porque al encontrar tú muchas zonas, pues vas a fallar muchas zonas. Requieres tener la paciencia y la prudencia de esperar cuáles son las mejores zonas. Y eso lo obtienes a través de la práctica. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, mi forma de análisis y la forma como te lo estoy explicando es muy simple. No quiero tampoco hacerlo demasiado técnico o mostrarte con pasos muy detallados. ¿Por qué? Porque requiere práctica y requiere que tú entiendas los conceptos generales y básicos y que vayas al mercado y que tú mismo saques tus propias conclusiones. Vale, así es que espero que te vaya bien. Recuerda que esto es un proceso, requiere paciencia, requiere que tú hagas el trabajo necesario en el trading para que tú logres tus objetivos.
Vale, entonces si alguna persona está viendo este video, obviamente estás buscando más análisis técnico. No es más análisis técnico. Requieres estructura en tu trade. Requieres saber qué proceso estás utilizando para ser un mejor trader cada día. Tienes que tener un proceso. El proceso que yo utilizo es esto, ¿no es cierto? Voy a agrandar esto. Planificas, ejecutas, documentas, evalúas y mejoras. ¿Ok? El modelo Kaizen. Semanalmente, mensualmente, diariamente. ¿Cómo planificas? ¿Cómo ejecutas? ¿De qué forma documentas? Y al final del día, de la semana, del mes, ¿cómo evalúas ese trabajo y cómo buscas mejorar? Cuando tú evalúas, te das cuenta que has cometido errores. Hay errores técnicos, hay errores psicológicos. ¿Cómo lo trabajas? ¿Ok? ¿Cómo mejoras? ¿Cómo planificas de la mejor forma? La ejecución tiene que venir de tus pensamientos, de tus emociones, ¿ok? De tu estado de ánimo o tiene que venir de normas claras y definidas. Ese es un trabajo que tú tienes que hacer, ¿ok? Y que yo también estoy haciendo, sigo mejorando, sigo aprendiendo. Este es un reto y te tiene que gustar lo que haces, ¿no es cierto? Te tiene que apasionar lo que haces porque es la única forma de avanzar. Vale, amigos, entonces nos vemos hasta la próxima.